Hola, mi nombre es Miguel Sánchez García y el día de hoy voy a presentar cómo podemos utilizar GeoGebra para representar gráficamente funciones de varias variables. Pero para esto, pues primero hay que dar una breve introducción primero sobre las funciones de varias variables para poder comprender esto de mejor manera y de ahí pues ya irnos a la parte de la representación en GeoGebra. En este caso, pues primero tendremos lo que es una función y decimos que una función matemática es la relación que hay entre una magnitud y otra cuando el valor de la primera depende de la segunda. En este caso, una función cuenta con dos variables, las cuales son la variable dependiente, que es la que depende del valor de la otra magnitud, y la variable independiente, que es la que define a la variable dependiente. Y en este caso, pues vamos a tener diferentes tipos de funciones. Como primera parte, pues, vamos a tener una función de una variable, la cual va a tener una variable de entrada y una de salida, y se va a representar en un plano dimensional 2D. En este caso, vamos a tener, por ejemplo, una variable x y y. Como ejemplo, aquí tenemos la función f de x, que es igual a x al cuadrado más 1. Y, por ejemplo, podríamos tener esta gráfica. En el caso de una función de dos variables, con dos variables de entrada y una de salida, se representa en un plano tridimensional o 3D, en la cual vamos a tener las variables x, y z. En este caso, por ejemplo, en la función, vamos a tener una función x y que va a ser igual a y cuadrada menos z. En el caso de algo importante que se debe aclarar, por ejemplo, que hasta este punto, por ejemplo, en la función de una variable, lo vamos a poder representar en este tipo de planos, en un plano cartesiano, por ejemplo. Para cuando ya tenemos este tipo de funciones, que son las funciones de dos variables, en ese caso ya lo debemos de representar en un plano tridimensional y pues quedaría como se observa en la imagen. En el caso de la función de tres variables, con tres variables de entrada y una de salida, no se pueden representar de manera real en un plano, puesto que para este tipo de funciones se necesitarían cuatro dimensiones y pues para el conocimiento humano no existen aún, pero sí se pueden resolver aunque no se puedan pues representar de una cierta manera gráfica. En este caso, por ejemplo, tenemos que la función x, y z va a ser igual a x cuadrada menos 3y más 2z igual a 1. Y también vamos a tener las funciones de n variables. Con funciones de n variables podemos decir que podemos tener muchísimas variables, pero con el mismo ejemplo anterior, pues no se van a poder representar en un plano porque pues no existen más de tres dimensiones. En este caso, por ejemplo, la función estaría definida por x1, x2 y así hasta xn. Podemos poner el diferente número de variables y pues sería de esa manera. En este caso, para poder graficar, hacer gráficos de varias funciones en GeoGebra, pues vamos a seguir los siguientes pasos. Primero vamos a tener que primero debemos abrir el programa de GeoGebra. Ese va a ser nuestro primer paso. El segundo paso nos dice elegir el plano en el que se va a trabajar, dependiendo de la función que se quiera representar, ya sea 2D o 3D. En este caso vamos a tomar, por ejemplo, el ejemplo que tenemos aquí en una función de una variable, que en este caso, por ejemplo, tenemos la función de f de x es igual a x al cuadrado más 1 y nos debe de dar, por ejemplo, este tipo de gráfico. En este caso, entonces, por ejemplo, aquí lo que se va a hacer, aquí tenemos una entrada. La entrada es para que nosotros podamos meter nuestra función y de ahí poder observar el gráfico que resulta de esta. Entonces, por ejemplo, se va a colocar, por ejemplo, el ejemplo de decir x cuadrada y podemos ver que desde un principio ya me está marcando la gráfica que de esta manera es, por decirlo así, es una curva. Y por ejemplo podemos agregar aquí
tal cual está ahí 1 más 1. En este caso pues vemos que cambia y tenemos aquí la función. Si por ejemplo en este caso pues la podemos ir haciendo más corta y podemos ir viendo que la función se va a seguir prolongando de manera muy larga, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos ocupar las herramientas que tiene GeoGebra para poder observar de manera detallada más sus puntos y las coordenadas en las que se encuentra. Y exactamente las coordenadas. Por ejemplo, aquí podemos colocar un punto en esta parte, que sería, por ejemplo, nuestro punto A. Y no sé, podríamos colocar ahora punto B en esta parte. Y si nosotros quisiéramos, por ejemplo, saber las coordenadas, entonces podríamos irnos a propiedades, etiqueta visible, podemos poner nombre y valor y podemos observar que aquí están las coordenadas. En este caso, este tipo de coordenadas ya son coordenadas más exactas, puesto que GeoGebra pues ya nos da coordenadas más precisas. Lo mismo podríamos hacer con el punto que está aquí, punto B, al igual, nombre y valor. Y tendríamos lo mismo, tendríamos ahí las coordenadas en las que se coloca cada punto. Y así podríamos ir poniendo infinidad de puntos en la curva que se nos generó y pues podríamos seguir observando las coordenadas en las cuales se encuentra. Por ejemplo, eso sería para el caso de una variable, de una función con una variable. En el caso de que tuviéramos, por ejemplo, una función de dos variables, lo que se podría hacer es, regresando a los pasos que teníamos, es que en este caso, como vamos a ocupar uno con una función de una variable, pues ocupábamos un plano 2D. Y en este caso, como va a ser una función de dos variables, vamos a necesitar un plano 3D. En este caso, pues nos vamos a ir a GeoGebra y en esta parte vamos a buscar donde diga calculadora. En este caso estábamos en la opción calculadora gráfica. Ahora vamos a pasar a la calculadora 3D. En este caso, pues es la misma idea. Aquí vamos a tener igual la entrada para poder meter nuestra función y de ahí vamos a obtener un resultado. En este caso vamos a tomar igual como ejemplo la que estaba aquí. Y en este caso, por ejemplo, tenemos fxy es igual a y cuadrada menos z. Entonces, por ejemplo, podríamos poner esa función. Tendríamos y cuadrada menos z. Y en este caso, pues podemos observar esto, ¿no? De entrada podemos ver que pues el plano tenemos las tres dimensiones, sería largo, ancho y profundidad. Y podemos ver que el gráfico que se nos marca pues está abarcando esas tres dimensiones. En este caso, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, alejarnos un poco, podríamos ver la forma completa que toma esta función. Y podemos observar que esta función se desplaza tanto en el plano de las X y en el plano de las y en el plano Z, tanto de sus lados positivos como negativos al respecto de cada uno. En el caso de que, por ejemplo, nosotros quisiéramos pues agregar, no sé, una constante, pues podríamos o nos daríamos cuenta que está cambiando también la manera o la forma en la que se está representando el gráfico. Y para esto, pues también podríamos tener la misma idea en ese sentido de que pues podríamos seguir moviendo, agregando números y pues se nos iría creando diferentes figuras, ¿no? Por ejemplo, aquí al agregarle a un 2 al Y, por ejemplo, aquí agregando un 5. Entonces iría cambiando por completo el gráfico. Aquí podemos ver, por ejemplo, que se tiende aún más todavía al lado Z en este caso. Podemos ver que se tiende bastante y llega hasta, por ejemplo, aquí al número positivo, al número negativo 400. Entonces, de esa manera podríamos ir, pues, jugando, por decirlo así, con GeoGebra para poder observar el gráfico que se nos forma a partir de una función con ese tipo de características.
Y pues así podríamos ir cambiando. Y aquí podríamos también cambiar, por ejemplo, el exponente. Y pues seguiría igual, ¿no? O sea, seguiríamos observando un gráfico, pero obviamente ya de diferente forma. Y pues así podríamos seguir, pues cambiando diferentes opciones para ir cambiando los diferentes valores en nuestra función, pues para poder, ir observando con mayor detenimiento, ¿no? Aquí, por ejemplo, si pusiéramos un más, pues vemos que también se mueve la función en torno de otra manera. Si, por ejemplo, aquí quitáramos el 2 o aquí, por ejemplo, si quitáramos el cuadrado, pues nos da un gráfico totalmente diferente a lo que estábamos observando, ¿no? Y pues básicamente esa es la función de GeoGebra, que nos ayude para que podamos observar de una mejor manera el comportamiento que tienen las funciones. Y bueno, pues esto sería en el caso de hasta llegarías a este punto en este tipo de funciones o funciones de dos variables, porque como ya se había mencionado, en una función de tres variables ya no la podríamos representar en una gráfica. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos aquí intentar eso, por ejemplo, si pusiéramos nosotros x más y aquí por ejemplo más z, en automático me está diciendo que no se puede. ¿Por qué? Porque necesitaríamos un plano de cuatro dimensiones y como ya se había mencionado, pues hasta ahora no, o sea, hasta ahora el humano no ha podido comprobar que existan cuatro planos dimensionales. Y pues a grandes rasgos esto sería todo y gracias.